Muchas bendiciones, visión familiar cristiana. En esta hora vamos a compartir la palabra de Dios que está en Efesios 11, el capítulo de la fe, así se lo conoce, porque explica sobre lo que es la fe, habla los propósitos de la fe, de dónde proviene, grandes personajes de la fe como Moisés, José, Abraham, aún hermano Sansón, que dijéramos pues terminó derrotado porque no cumplió el mandamiento para el propósito de Dios en su vida. Este hombre también manifestó un grado de fe, y este capítulo hoy el Espíritu Santo nos va a hablar a nuestras vidas y nos va a hacer ver qué tan importante es la fe en nosotros, aumentarla y permanecer en la fe. Vamos a hacer una oración. Te doy muchas gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. Gracias, Padre Celestial, por el privilegio que nos permites estar sentados y compartirla, escucharla. Que esta palabra venga a ser un bálsamo a nuestra vida en caso de que estemos pasando por un problema. Y sepamos que la fe es la que nos sostiene y que tu mano de poder es la que nos levanta, creyendo en que tú eres poderoso para hacer todas las cosas. Padre, te alabo y te glorifico. Que tu Espíritu Santo venga a grabar esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente, para el día malo, Señor, y también para el día bueno en el cual podamos glorificarte y ser exponentes y ser discípulos fieles que se mantengan en fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comenzamos con ese versículo 1 tan conocido por nosotros, que me gustaría compartírselos ahorita en la Nueva Traducción, que es un lenguaje más actual, y dice: la fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. Es esa confianza, es creer que va a pasar. Dice, es lo que nos da la certeza, la seguridad de que las cosas que no podemos ver, pero que creemos que van a pasar, van a suceder. Eso es la fe. Es aquello lo cual no vemos. Usted y yo ya tenemos un grado de fe por el simple hecho de creer en Dios con todo nuestro corazón. Creer como hijos de Dios en Él ya es un grado de fe en nuestras vidas. Entonces la fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. El versículo 2 dice: por la fe la gente de antaño, de la antigüedad, porque estamos en el Nuevo Testamento, y por la fe la gente que van a mencionar más a continuación, la gente del Antiguo Testamento, dice, gozó de una buena reputación. Qué bueno fuera, hermano, que dijeran, qué grande fe tiene Juanita. Qué grande fe tiene Sofía. Qué varón de fe es Felipe, Juan o Esteban. Que esos hermanos de visión tienen una grande fe. Qué bueno sería, hermanos, que nuestra reputación también fuera conocida por hombres y mujeres de fe. ¿Por qué es importante la fe? Porque dice la palabra de Dios en Hebreos 11:3, vamos en el versículo 3, por la fe entendemos que todo el universo fue formado simplemente por la orden de Dios, que no hubo intervención de manos, únicamente por su voz, por esa voz autoritaria, el universo fue formado, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. La fe nos hace entender eso, hermanos. Nos hace creerlo. El hombre secular, el hombre no creyente en Dios, convertido en Cristo Jesús, él puede negar eso, y lo ha negado a través de teorías como la de Darwin, que descendemos del mono, y teorías más que dicen que esto fue evolución de un meteorito o cosas así. Pero nosotros, creyentes
hijos de Dios, la fe nos despertó en nosotros y nos hizo ver con entendimiento que a la simple voz de Dios el universo fue creado. No necesitamos evidencia de nada, lo creemos por convicción única en nuestras vidas. La fe podría decirse que es algo sobrenatural. A veces nos dicen que estamos locos o dicen, ella cree que va a ser sana con solo orar. O por qué pide, o por qué ayuna, o por qué va seguido a la iglesia y siempre está metido allí. Porque la fe es lo que nos mueve, hermanos. La fe es algo sobrenatural, no es de nosotros. El ser humano simplemente no puede tener fe. Dice Efesios 2, 8 al 9, dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, por medio de la fe, por medio de la fe. Y esto no proviene de nosotros, no proviene de nosotros, la salvación y la fe. Dice, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe viene por Dios y por esa fe creemos nosotros que somos salvos y que no necesitamos, hermanos, de hacer obras para ser salvos. Entonces, por la fe entendemos la grandeza de Dios, de su creación. Por la fe, hermanos, somos salvos y esta fe no es de nosotros, es de Dios. Por la fe también, hermanos, es importante en nuestra vida que por medio de esa fe le vamos a agradar. ¿Cómo? Por la fe. Dice el versículo 6, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe. Tú y yo no le agradamos a Dios, pero teniendo poca fe, aunque sea así como un grano de mostaza, pequeñita, agradamos a Dios. Y dice que el que le agrada y tiene fe, se acerca a Dios y cree que existe, y entonces Dios le recompensará porque cree y le busca con sinceridad. El fundamento esencial para recibir lo que queremos de Dios es acercarnos con fe, agradarle así, creer en Él y acercarnos con confianza. Dice Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres al Padre creyendo, esto es fe, lo recibiréis. Todo lo que pidamos, por muy sencillo que sea, hermanos, tiene que haber fe en nuestra vida para poder recibirlo. Ahora, la pregunta que todos nos haríamos, ¿verdad? ¿Qué tan grande es nuestra fe? Tan grande como estos hombres para ser reconocidos con una reputación de gran fe, o a veces nos sentimos escasos de fe. Dice que Jesús estaba hablando a sus discípulos en Lucas 17 sobre los tropiezos en nuestra vida que son a veces inevitables, pero hay de aquel que hiciere tropezar a alguien, a algún creyente que se está iniciando, a un pequeño en la fe. Le estaba explicando a sus discípulos, hay de aquel que haga que tropiece a alguien. Dice, mejor le sería atarse una soga al cuello con una piedra y aventarse al mar que ser piedra de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Y entonces los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. ¿Qué relación tiene esto, hermanos, de poder hacer tropezar a alguien y aumentar nuestra fe, hermanos? Porque aún hasta para perdonar, para conducirnos, para ser guía de otros, tiene que haber fe en nuestras vidas. Los discípulos dijeron, qué difícil es conducirse con rectitud. Dijeron en ese momento, Señor, en Mateo 17:5, Jesús, aumentanos la fe.
Y él le respondió: si tuvieres fe como un pequeño grano de mostaza, le dirías a esta montaña que está aquí: quítate de aquí y ponte de aquel lado del mar, y esta montaña obedecería. Aún los discípulos, andando con Jesús y viendo sus milagros, señales y maravillas, se sentían faltos de fe y le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Porque para uno sería imposible aumentar la fe. El que nos las aumenta, hermanos, es Jesucristo, es el Padre, porque ya vimos que es algo sobrenatural. Nuestra fe, entonces, quiere decir que debe de ir en aumento. No podemos quedarnos con la fe con la que iniciamos en el Evangelio. No podemos ser niños fluctuantes, llevados por corrientes de aquí y de allá por faltos de fe. No podemos siempre estar dependiendo de las oraciones de los hermanos, porque nosotros no tenemos la fe suficiente para decir: mi oración sí va a llegar a los cielos, al trono de la gracia. No me puedo quedar con esa fe y depender de otras personas. Tengo que crecer. Por eso los discípulos Jesús le dijeron: aumentanos la fe. No podemos entender cómo podemos hacer lo que tú haces, o aún la forma en conducirnos. Y entonces da un ejemplo aquí de grandes hombres. Y vamos a ver en esta hora sobre Abraham, cómo su fe fue en aumento. No se quedó allí nada más, aumentó. Hebreos 11:8 dice: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Primero, Abraham, sin ser nadie, estando en su casa, vino Dios y le dijo: deja tu tierra y tu parentela y sal de allí y ves a la tierra que yo te voy a heredar, una tierra que fluye leche y miel. Primera palabra, Abraham obedeció a Dios y dejó su casa. Primer gramo de fe de la semilla de mostaza. Obedeció a Dios y dejó su casa. Esa fe la podemos ver tan grande, hermanos, porque aún al iniciar estas semillas en Abraham de fe, esta primera semilla fue tan grande. Yo creo que usted, si Dios nos dijera ahorita: hermana Mago, deje su casa y váyase a Poza Rica, porque ahí le voy a dar una casa mejor, y ves, porque allí serás grandemente bendecida. ¿Dejaría su casa a la voz de Dios? Pues Abraham inició este grano de fe de mostaza dejando su casa. Obedeció la voz de Dios. ¿Qué quiere decir? Que para que nuestra fe vaya en aumento, tenemos que aprender a obedecer la instrucción de Dios, aun aunque fuere algo que no comprendamos o algo que dijéramos no es posible que vaya a suceder. Pero al mandato de Dios, el hacerlo, eso da un paso de obediencia y demuestra nuestra fe. Entonces, Abraham dejó su casa. Segundo, el versículo 9 dice: incluso cuando llegó a la tierra que Dios ya le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Segundo paso, cuando llegó ya a esa tierra, él vivió por fe sabiendo que era un extranjero, que no nada más estaba preparada esa tierra, que para él venía otra más, algo más grande. Su fe fue en aumento. Alcanzó a llegar al lugar, pero él esperaba más. Su fe aumentó. Ahora veamos. Por esa fe,
en el versículo 17, cuando llegó a esa tierra, Dios ahí le dijo, ahora quiero que ofrezcas a tu hijo Isaac en sacrificio. O sea, a Dios no nada más le bastó que dejara su tierra, que viviera por extranjero en la tierra, sino que ahora le estaba pidiendo algo más a su único hijo. Y ahí viene la obediencia nuevamente. Obedecer es demostrar fe en Dios y la obediencia hace que nuestra fe vaya creciendo. Así es como, hermanos, nuestra fe crece. No puede ser la misma cuando yo me convertí, sino en mi caminar, en el obedecer la palabra, en el obedecer la voz de Dios. Hoy Dios no nos habla con voz audible en Él. Él hoy nos habla a través de su palabra en las predicaciones, a través de la palabra de Dios cuando la leemos, a través de un hermano, a través de un canto que nos dice, haz esto, y el obedecer cada mandato o cada voz de Dios que nos está dando una instrucción, va aumentando nuestra fe. Ahora le pide en sacrificio su único hijo. Dice, por la fe Abraham ofreció a Isaac. Lo da por un hecho. Dice que lo llevó muy de mañana al lugar donde Dios le indicó. Caminó con sus siervos y después le dijo a sus siervos, espérenme aquí porque voy con el niño. Y vean esta palabra de fe que les dijo, y regresaremos. Eso era fe, hermanos. Esa fe aumentada, esa fe era más grande que cuando él salió de su tierra y de su parentela. Porque esa fe creció en el caminar, obedeciendo a Dios. Por la fe, él ofreció a su hijo. Dice que el niño llevaba la leña y él llevaba el fuego. Y entonces el niño Isaac le dice, Padre, veo la leña, veo el altar, pero lo que vamos a sacrificar no lo veo. Y Abraham le dijo, como dice este canto, ten fe en Jehová, que Él proveerá. Ten fe, se le inculcó a su hijo. Esa fe en nosotros tiene que ser también inculcada en nuestros hijos, a obedecer a Dios. Ahí va el niño, quizás pensando, pues sí, traemos la leña, traemos el fuego, pero yo no veo que mi papá traiga el cordero. Pero el niño también aprendió a caminar en fe, porque hacía lo que su papá hacía, veía lo que su papá hacía. Y él escuchaba las experiencias de su padre y aprendió también a caminar en fe. Por la fe, aún él sabía que por la fe de su padre él había nacido, porque su madre era estéril. Y por la fe Dios le dio un hijo, a Abraham y a Sara. Y él provenía de esa fe. Por esa fe, hermanos, dice que Abraham fue reconocido como un hombre de gran reputación. Me gusta mucho este versículo y se los voy a compartir. Déjenme buscarlo aquí. El versículo 14 dice, es obvio que quienes expresan así esperan tener su propio país como Abraham. Pero me gusta el 15 que dice así, si hubieran añorado todos estos hombres de la fe el país del que salieron, bien podrían haber regresado, pero la fe les hizo ver más allá. A veces nuestra fe no crece, hermano, porque siempre estamos pensando en el pasado, estamos pensando, no tengo fe, soy pequeño, no conozco de la palabra de Dios, no puedo crecer en el Evangelio, pero por fe, hermanos,
Dice que estas personas, si hubieran seguido añorando esos lugares de donde Dios los hizo salir, dice, hubieran regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Usted y yo, hermano, tenemos preparado algo grande en el Señor, aquí en la tierra. Por fe sí, hermano, porque no todo lo que añoramos lo vamos a recibir en el cielo. Crea por fe que aquí en la tierra Dios le va a bendecir, Dios va a estar con ustedes, Dios va a ser no tan solo su proveedor, sino que Él va a bendecir su casa sobremanera. Créalo, por fe va a alcanzar lo que usted ha soñado, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, cuando es bajo la voluntad de Dios y cuando obedecemos a Dios. Porque si no obedecemos, no esperemos recibir de parte de Dios aquello que por fe esperamos alcanzar. Y hermanos, y hermano que me escuchas en esta hora, quiero casi concluir con el versículo 39. Dice, debido a su fe, todas estas personas, las que le mencioné y que están aquí, que usted léalo en su casa, gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Aún Abraham, el padre de la fe, no alcanzó a ver esa gran nación que Dios le había prometido, que es ahora el pueblo de Israel. Él murió sabiendo que el Dios que le había dicho, sal de tu tierra, que el Dios que había caminado con él en ese lugar y había vivido en el extranjero, y el Dios que le dio a un hijo siendo estéril su esposa, y el Dios que le había prometido esa gran nación, murió creyendo que su descendencia lo vería, porque así lo había dicho Dios. Dice el versículo 40, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaran a la perfección sin nosotros. Por fe, todos los demás que llegaron al Evangelio en ese tiempo, llegaron por estos hombres que creyeron en Dios. Y por fe, hermanos, nosotros hemos alcanzado esas grandes bendiciones por estos hombres que le creyeron a Dios. Entonces, ¿cómo lograr, hermanos? Si usted piensa o yo que tenemos una fe pequeñita, ¿cómo lograr que ésta crezca? Número 1, Romanos 10:17. La fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa. No oír lo que nos place oír a nosotros, a nuestra conveniencia, sino oír, dice, el oír mediante la palabra de Dios, mediante el Evangelio. Primeramente es sembrada la fe en nosotros. Qué importante, hermanos, es ir a la casa de Dios y allí escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para corregirnos en justicia. Entonces la fe, dice Romanos 10:17, la fe viene por el oír. Y el oír mediante la palabra de Dios. No lo que le cuenten, no lo que nos cuenten, sino el escuchar palabra de Dios. ¿Qué tanto escuchamos palabra de Dios? Es el tamaño de nuestra fe. Número 2, ¿cómo lograr que la fe crezca en mí? Enfrentando situaciones difíciles y pruebas. No orar, decir, yo no quiero pasar por esto. No orar y decir, Señor, no me pases por esto. Vea el versículo 33 de ese capítulo. La fe crece en nosotros al enfrentar situaciones difíciles y pruebas. Es como crece.
Por la fe, esas personas, dice que conquistaron reinos, gobernaron con justicia, hicieron el bien, también haciendo el bien crece la fe. Recibieron lo que Dios les había prometido, cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego, escaparon de morir a filo de espada. Eso es fe, hermanos. Por eso, porque estaban al borde de la muerte, por circunstancias difíciles, su fe fue en aumento porque pusieron toda su fe en el Señor. Dice, su debilidad se convirtió en fortaleza. Eso es lo que hace la fe. Mi debilidad en aquello que no puedo, en lo que me da temor, en lo que no quiero que me suceda, en el momento cuando me hago chiquitita, en ese momento de debilidad, mi fe la convierte en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir ejércitos enteros por la fe. Versículo 35. Y hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Tenemos que pasar por procesos dolorosos. Sí, tenemos que pasar. Hoy le compartía a una hermana y le decía, para la siguiente circunstancia o problema, sabes que cuentas conmigo. Y me contesta, pues no entiendo. Le dije, es que como cristianos siempre vamos a tener pruebas y dificultades, porque esas son las que hacen que nuestra fe crezca. Y viene el día malo, como dice la palabra de Dios, y estamos preparados y fundados en la roca que es Cristo. Y allí depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el trono de la gracia. Y esa fe nos saca de esa prueba, como a estos hombres que vivieron a filo de espada, que echaron a correr ejércitos enteros. Y entonces cuando salimos de esa prueba, salimos fortalecidos, porque nuestra debilidad se volvió en fortaleza. ¿Y fortalecidos para qué, hermanos? Para otra prueba. Ese es el hombre de la fe, el que soporta las pruebas y el que sabe que vendrá otra, pero que mantiene su confianza en aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque a veces no entendemos por lo que estamos pasando, pero sabemos por fe que en ese proceso Dios está con nosotros. Y tercero, la fe nos hace honrar a Dios sobre todas las circunstancias. Sobre todo lo que pasemos, siempre vamos a poner primer lugar a Dios. Tenga o no tenga, esté sano o enfermo, esté solo o acompañado, venga mi familia o no venga, yo seguiré creyendo porque por fe yo honraré a mi Dios. No necesitaré de otros que me empujen, porque yo caminaré confiadamente y me acercaré al trono de la gracia y yo pediré, y si ando en obediencia, Dios me contestará. Esto es fe, hermanos. Lea capítulo 11 en su casa y que el Espíritu Santo nos traiga más revelación sobre esto y nos ayude a ser esos héroes de la fe. Porque el libro de la iglesia, como nos dijo nuestra hermana Esther en el curso, el libro de los hechos y aún esta lista de los hombres de la fe no ha terminado de escribirse. Que digan, Laura es una mujer de fe. Malena es una mujer de fe. Clarisa es una mujer de fe. Que nuestra reputación también sea conocida como mujeres y hombres que aún en medio de la tribulación, en medio del problema, en medio de las circunstancias, honremos a Dios a través de nuestra fe y lo pongamos en primer lugar. Te damos gracias, Señor. Y en esta hora, si alguno está falto de fe, si alguno está pasando por unas circunstancias difíciles,
Quizás no más como la de Abraham, que le pediste casi todo, Señor, y lo probaste en su fe. Que esto nos haga entender que lo que estamos pasando no se compara a este gran hombre de la fe, y que si él pudo, yo puedo también, más ahora. Que si él solo escuchaba tu voz y a esa voz obedecía y te seguía, ahora yo tengo el sacrificio de tu Hijo Jesucristo y él intercede por mí y él está allí como abogado fiel intercediendo por mí, y que ahora tengo el Espíritu Santo en mi vida. Hagan que esa fe crezca en mí y sobreabunde en mí, y que a través de las pruebas y dificultades que yo acepte que vendrán a mi vida, esta fe crezca. Bendice a mis hermanos de Visión Familiar Cristiana Tuxpan. Bendice a tu iglesia, que aprendamos a caminar en fe, al escuchar y oír tu palabra, al congregarnos, ir con fe a tu casa en estos tiempos. Padre Celestial, porque a través de esto también nosotros te agradamos, porque sin fe es imposible agradarte. Gracias te damos por esa dote de fe en nuestra vida, y nos corresponde a cada uno hacerla crecer. Y no importa que vengan pruebas a nuestra vida, si estas, Señor, me van a hacer un hombre de valor y de fe, con una reputación, Señor, donde digan, Padre, no tan solo yo, sino que tú digas, mi hija, mi hijo camina en fe y confía en mí, y tiene la certeza de lo que está pidiendo, que le va a llegar. Yo te honraré, Señor. Muchas gracias. Bendice a tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.